Welcome back y te doy la bienvenida una vez más a Peleando el Inglés, tu canal para mejorar este idioma. En el vídeo de hoy, pues te voy a contar en qué consiste la parte de Reading y Use of English del examen de B2 de Cambridge. Vas a encontrar información, bueno, pues muy detallada, ¿vale? Sobre todo formato, partes, puntuaciones y toda la pesca. Así que venga, vamos al lío. Lo primero que tienes que saber es que el Reading y Use of English, pues es la parte más larga del examen, ¿vale? No en cuanto a tiempo, pero sí en cuanto a su valor. ¿Por qué? Porque vale un 40%, ¿vale? Si te fijas en esta imagen, ves que el resto de las destrezas tienen un peso de un 20%, ¿vale? En este sentido, pues bueno, vamos a decir que Reading and Use of English pues vale doble, que tiene sentido porque al final, pues oye, tienes comprensión lectora, pero también tienes gramática, tienes vocabulario, en fin, tienes un poquito de todo, ¿no? Vale, consta de 7 partes, ¿vale? 4 de Use of English, propiamente dicho, que son las que tienes aquí en morado, y 3 de Reading, que son las que tienes en amarillo, ¿vale? Vamos a ver qué se hace en cada parte. Venga, primera parte de Use of English, ¿vale? Que el nombre oficial se llama Multiple Choice Clause, pero nosotros le vamos a llamar elegir entre 4, ¿vale? Más de andar por casa. Aquí tengo que elegir entre 4 opciones que me dan. Me van a dar un texto con huecos y nada, este ejercicio no es difícil porque se hace un poco al descarte, ¿vale? Son 8 huecos, 8 ítems, aquí te dejo 4, bueno, pues para que vayas practicando, ¿no? Y cada uno tiene un valor de un punto. ¿Cómo se hace bien este tipo de ejercicio? Pues hay un truco clave antes de comenzar. Te lo pongo aquí en mayúsculas, ¿vale? En la tercera línea. Dice, lee la frase y descarta las opciones que crees que son incorrectas. Normalmente un 50%. Es que es así, ¿vale? Cuando veas este ejercicio, de las 4 opciones hay 2 que las vas a ver y vas a decir, mira, estas 2 se las han inventado, es imposible. Y luego otras 2 que bueno, sí vas a tener una duda razonable, ¿no? Incluso puede pasar que pienses que son las 2, ¿no? Que te cuesta elegir porque piensas que son las 2, ¿vale? Una vez que las has reducido al 50%, busca ver las pistas que tienes normalmente antes y o detrás del hueco, ¿vale? Bien un adverbio de tiempo o un phrasal, ¿no? Que puedas recordar. Vamos con la parte 2, que se llama oficialmente open close, pero nosotros le vamos a llamar una palabra, ¿vale? Si el de antes era las 4 palabras, elegir entre 4, ahora vamos a decir una palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Pues dar una palabra por cada uno de los huecos que nos sugieren aquí, ¿no? Bueno, a priori puede parecer un poco difícil, pero bueno, vas a ver que sobre todo te dan pistas para el contexto, ¿no? Aquí, si pensamos en la primera, pues I had care for Alex, he was a baby. Yo había cuidado de Alex, él era un bebé, pues había cuidado de Alex desde que era bebé, ¿no? Ahí utilizamos un since marcando el punto de arranque de una acción, ¿no? Y como es a todas. Aquí tienes 3, pero bueno, el día del examen son 8 y cada una vale un puntito. ¿Qué trucos podemos aplicar para esta segunda parte? Pues bueno, pues además del que te acabo de contar, ¿vale? Te cuento alguno más. Por ejemplo, es frecuente que en este ejercicio aparezcan phrasal verbs, en el que te suelen pedir la parte de la preposición, ¿vale? No la del verbo. O artículos y preposiciones de collocations. Todas estas collocations de interested in o worry about, ese in o ese about es normalmente el que te van a pedir. También otro consejo que te doy es que leas la frase entera, ¿no? Como antes, mirando qué tengo antes, qué tengo después, viendo si necesito un plural, un singular, ¿no? En este ejercicio es importante también que cuides la ortografía. Ojo con los fallos de ortografía. ¿Por qué? Porque la parte anterior solo tenías que elegir, no tenías tú que escribir nada, pero ahora sí tú tienes que escribir la palabra, ¿vale? Así que mayúsculas y cuidado sobre todo con ese spelling, ¿vale? Vamos a la parte 3, que es el word formation. Este word formation es word formation aquí y en Japón. Esta parte en líneas generales te suele salir bien. ¿Por qué? Porque se practica mucho en la clase de inglés normal, ¿no? Yo recuerdo haber explicado esto de prefijos, sufijos 1000 veces, ¿no? ¿En qué consiste este ejercicio? Bueno, pues a ti te van a dar estas palabras que tienes a la derecha, ¿no? Expect, marry, consider y nature, y tú las vas a tener que flexionar, ¿vale? Por derivación, por composición, por parasíntesis, es decir, tú vas a tener que dar una palabra con esta raíz,
derivada de esta raíz, ¿no? ¿Qué pistas tengo? Pues fíjate en el primer hueco. Por ejemplo, tengo no sé qué, death. Pues si death es un sustantivo, las palabras que van al lado acompañando a los sustantivos son los adjetivos, ¿vale? Ya sé que necesito un adjetivo de expect, ¿vale? Bueno, pues haz estas 4 frases que yo te doy los consejos y luego te enseño las respuestas, ¿no? Lo primero que tienes que practicar mucho, ya hemos dicho, pues prefijos y sufijos, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuántos prefijos de negación conoces? ¿No? Cri, cri, planta rodadora del desierto, ¿no? Pues ahí tú tienes que decir, pues mira, están an, un, ¿no? O this, o la i, que la i depende de la palabra que tengas después, pues a veces es im, impossible, o tengo ir, irregular, o tengo il, illegal, ¿no? En función de la palabra que tenga, pues así la i toma una forma u otra, ¿no? Otro truco que puedes aplicar, pero bueno, vas a gastar mucho tiempo tal vez, ¿eh? Este truco es, bueno, solo si te sobra tiempo. Es sacar todas las palabras derivadas que puedas de la raíz que te dan. Y que sepas, bueno, pues que una de esas seguramente sea, ¿no? Por ejemplo, de happy, pues unhappy, happiness, unhappiness, happily, unhappily, ¿no? Lo más importante aquí es que manejes las categorías gramaticales, o al menos las 4 principales, ¿no? Son 8, pero las 4 principales son sustantivo, nombre, verbo, adjetivo o adverbio, ¿no? Que el hueco que me piden está al lado de un sustantivo, al lado de un nombre, pues necesito un adjetivo. Que el hueco está al lado de un verbo, pues ya sé que va a ser adverbio, ¿no? Y así. Bueno, coge las respuestas que vamos a verlas, ¿vale? Y si quieres comparamos. Aquí están. Como decíamos antes, si me dan el verbo expect y el sustantivo death, pues yo voy a saber que necesito un adjetivo, ¿no? De expect. Va a ser expectant, expecting, expected o expectable, ¿no? Esos son los 4 adjetivos de expect. Pero claro, resulta que la muerte fue inesperada. O sea que además de hacer el adjetivo, también tengo que negarlo, ¿no? Y entonces le pongo el prefijo de negación, en este caso un, ¿no? Pues unexpected. Y ya queda, ¿no? It took some time for the family to accept the unexpected death of the eldest brother. Pues ya está, ¿vale? Le llevó un tiempo a la familia aceptar la muerte inesperada, la inesperada muerte, ¿no? Bueno, como el resto de partes, pues son 8 huecos, cada uno vale un punto. Vamos con la última parte del Use of English, que es el Keyword Transformations. De andar por casa, esto se llama rephrasing de toda la vida, ¿vale? El rephrasing. ¿Qué tengo que hacer? Pues a mí me van a dar una frase y yo lo que tengo que hacer es crear, ¿vale? Elaborar de mi parte es utilizando la palabra que me dan en rojo, sin modificarla, esa no se puede tocar, cojo la palabra que me dan en rojo y hago que la frase negra y la frase azul oscuro tengan el mismo sentido, tienen que significar lo mismo, ¿vale? Que al final, cuando yo lea las dos, signifiquen lo mismo, ¿vale? Bueno, pues pausa el vídeo, haces estas 3, que son muy, muy rapiditas, te cuento los consejos y luego las respuestas. Vamos a ver los trucos de esta parte. Bueno, pues que te abroches el cinturón porque aquí va a aparecer la gramática más avanzada y el vocabulario más duro del nivel de B2, ¿vale? Prepárate para expresiones informales que hayas escuchado tal vez en series, en canciones, refranes, idioms, terceros condicionales, I wish, if only, unless, voz pasiva, reported speech, en fin, a lo bestia, ¿vale? Como te decía antes, pues tú vas a utilizar entre 2 y 5 palabras, ¿vale? Y te recuerdo que la palabra que te dan no la puedes modificar, ni plural, ni siquiera meterle una S, ¿vale? Esa no se toca. El consejo, bueno, pues presta atención al tiempo de la frase. Si a mí me dan un futuro, pues yo contesto con futuro. Que me dan un pasado, pues yo contesto con pasado, ¿vale? Bueno, échale un ojo si quieres al resto de consejos, pero yo siempre te digo los que a mí me resultan más interesantes. Venga, coge la hoja que vamos con las respuestas, ¿no? Aquí están. Por ejemplo, podemos hacer la primera. New York is a great city, but it's so expensive. ¿Vale? Como tengo que hacer el rephrasing con un such y que el mismo sentido de que Nueva York está bien, es una ciudad genial, pero es muy cara, ¿qué tengo que hacer? Pues cargar en mi cabeza el chip de so, such y to. ¿Vale? Ya tengo que such, necesito un artículo en medio, ¿no? Por ejemplo, me invento otra frase. We had such a lovely time in the park that we didn't want to leave. We had such a lovely time, such a lovely
lovely time, ¿vale? Pues aquí igual, such an expensive city, ¿no? Such a o an, such a o such an, y luego el adjetivo y luego el sustantivo, such an expensive city, ¿no? La puntuación de este ejercicio es un poco especial porque suelen partir la respuesta en dos y suelen dar un punto por cada mitad, ¿vale? Así que hasta 2 puntos por frase. Cambiemos ahora de destreza y nos pasamos al reading. En líneas generales nos van a valorar cuánto entendemos cuando leemos, pero aquí, a diferencia de un B1, de un PET, me van a dar, me van a pedir aspectos como por ejemplo la intención del autor o la moraleja de la historia, ¿no? ¿Qué quiere decir el autor cuando...? Bueno, vamos a ver en qué consiste la parte 5, la primera parte propiamente de reading de compresión lectora. Nos van a dar un párrafo, lo leemos y después nos van a hacer preguntas en las que tenemos que elegir A, B, C o D, ¿vale? Para contestar a la pregunta que nos hacen. Esta parte es muy facilita, solo que esto vale 12 puntos, ¿vale? Vas a tener 6 preguntas y cada una vale 2 puntos, ¿vale? Aquí te juegas 12. Bueno, los consejos de reading en general son comunes a todas las partes, ¿vale? A la parte 5, 6 y 7, que es que subrayes ideas clave, ¿vale? Sobre todo, antes de leer el texto es interesante leer las preguntas para saber lo que me piden, ¿no? Ir un poquito en preaviso. Em, que sepas que, bueno, cuentas con ayuda, ¿no? Las preguntas pues están en el orden del texto, ¿no? Con lo que, bueno, pues vas a tener sensación de ir avanzando, ¿no? De no quedarte atascado. Poco más te puedo decir de esta parte, ¿vale? Los consejos son muy generales porque al final es sacar ideas claves y ver cómo se relacionan entre sí, ¿no? Esas ideas. La parte 6, parte segunda de reading solo, nos van a dar un texto con huecos. En estos huecos nosotros tenemos que meter frases que han sido sacadas, han sido eliminadas, han sido retiradas del texto original, ¿vale? Nuestra labor aquí es, bueno, completar el puzzle, ¿no? Hacer aquí un jumble text, un puzzle en el que tenemos que ordenarlo. Venga, te cuento... Sí, yo creo que consejos primero y luego vemos respuestas, ¿vale? Si lo quieres hacer, tranquilamente. Vale, ¿qué es lo primero? Lo primero es que te van a dar 7 frases, de las cuales tú tienes que usar 6. Por lo tanto, sabes que una te sobra. Antes de empezar a leer el texto, pues lo interesante es que leas las frases que quieres colocar, ¿no? Así cuando leas el texto, pues ya tienes en mente lo que necesitas. Fundamental de nuevo ver qué hay delante y detrás del hueco, ¿vale? Para ver si hay alguna relación de causa, de negación, de resultado, en fin. También vigila los pronombres, lo que en lenguas conocemos como, bueno, pues la referenciación, ¿no? La anáfora, la catáfora, la repetición, la elipsis, la deixis, todo esto, ¿no? En cristiano, si yo tengo un it, pues tú tienes que ver a qué referencia en el texto hace ese it, ¿no? Aquí te pone, por ejemplo, en amarillo que dice, this was to look for signs and levels of arthritis in knee joints. Ese this se refiere a los rayos X, ¿vale? X-rays, ¿vale? Esto me refiero con referencia. Vamos a ver las respuestas, ¿no? Entonces, de este ejercicio. Pues en este caso, por ejemplo, en el primer hueco es la B. ¿Por qué? Porque te están hablando, cycling is a great way to get fit and healthy. It strengthens our heart, keeps our weight down, and is positive for our mental health. And a little known and perhaps surprising benefit of bla 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 is that is also good for our knees, ¿no? Pues ¿por qué es la B? Pues porque te está diciendo beneficios. Te fortalece el corazón, te ayuda a tener el peso bajo y también es positivo para tu salud mental. Pues otro beneficio, además, que es bueno para tus rodillas, ¿no? A lo mejor menos conocido, ¿no? Pero aquí, pues, hablábamos antes de relación de causa, pues aquí hay una adición, ¿no? Es un ejemplo más. Bueno, espero que hayas podido ver cómo funciona este ejercicio. Son 6 frases. Hemos dicho que eran 7, pero te sobra unas 6 frases y cada una vale 12, con lo cual otros 12 puntos. Vamos a ver la última parte. En esta última te dan un texto separado en 4 párrafos, ¿vale? A, B, C y D. Y después te dan 10 preguntas para que tú pues contestes con A, B, C y D, ¿no? Por ejemplo, te dicen, ¿en qué párrafo o qué párrafo está localizado, está situado, tiene lugar en distintos sitios? Pues los lees y dices, pues la A, la B, la C o la D, ¿vale? Bueno, está feo que lo diga, pero si vas con tiempo y no tienes ni idea, pues nada, lo haces a voleo y ya está.
Te voy a enseñar las respuestas ahora, ¿vale? Que creo que tiene más sentido. Así que haz estas 7, el día del examen son 10, ¿vale? El día del examen bueno son 10 y cada una vale un punto. O sea que antes teníamos 12, 12 y ahora tenemos 10, ¿vale? Así que bueno, cuenta un poquito menos. Aquí tienes las respuestas, ¿vale? ¿Qué te puedo contar? ¿Qué consejos te puedo dar de esta última parte? Pues la estrategia a aplicar es que leas sobre todo pues, los párrafos, ¿vale? Y pues luego mira las frases y así tú unes, se hace el descarte, ¿vale? Tú unes y pones aquellos que tienes claro 100%, ¿vale? Las que tienes claras. Lees el párrafo A, miras las preguntas y pones las que dices, vale, vale, esta es la A seguro, ¿vale? Luego lees el párrafo B y pones las que tienes claras. Luego lees el párrafo C y por último lees el párrafo D, ¿vale? Vas a ver que al final te quedas con muy poquitas frases de esas 10, pues a lo mejor te quedas con 3, ¿vale? Que son las que no tienes claras. Este ejercicio se hace así. Una vez que has terminado, pues lees de nuevo los párrafos, ahora mucho más rápido, y unes con las que te quedan, ¿vale? Como siempre, el consejo general, pues que subrayes las ideas clave, ¿vale? Bueno, pues llegamos al final de este vídeo muy completo, un poco largo tal vez, pero seguro que la información que te he contado te resultará de utilidad, especialmente si te estás preparando para este tipo de exámenes, ¿no? Este tipo de pruebas. Bueno, te dejo en la descripción de este vídeo un enlace a una página de Cambridge donde vas a encontrar creo que vienen dos exámenes de prueba para que puedas practicar, ¿vale? Nada, yo te agradecería que te suscribieras al canal. Dicen por ahí que si te suscribes tienes más probabilidad de aprobar. Yo, por si acaso, le daría el botón. En fin, es una broma, ¿no? Que good luck with your exams y nos vemos en el próximo vídeo. Ven, un abrazo.